Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión especial del grupo Hay una solución. Mi nombre es Claudia, soy comedora compulsiva y moderadora de esta reunión. Y Paola, yo puedo leer esto porque ya está escrito en inglés, si quieres, es bien fácil. Good morning everyone and welcome to an OA meeting of the group. There is a solution. Today is Saturday, October 8th. My name is Claudia, I'm your moderator, and Paola and Claudia will be our translators. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro compañero esta mañana es Herb K., quien tiene muchos años de recuperación en AA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros acerca de el cuarto paso. Our speaker this morning is Herb K., who has many years in AA and has a great message to share with us about the fourth step. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 Pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Herb es una de esas personas. The opinions expressed here are those of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities nor representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who can help us a lot. Herb is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestro compañero Herb K. And now, with great pleasure, I introduce to you our speaker, Herb K. Welcome, Herb. Thanks so much, Claudia. My name is Herb, and I am an alcoholic. Muchas gracias, Claudia. Mi nombre es Herb y yo soy un alcohólico. On the screen is my website. En la pantalla está mi página web. It has lots of resources that would be helpful for you. Tiene muchos recursos que van a ser de mucha utilidad para ustedes. Although they are all in English. A pesar de que todos están en inglés. The main document that supports the 12-step workshop El documento principal sobre el que se apalanca este taller is called the Way of Life document. se llama el documento Una forma de vida. That has been translated into Spanish and is available on your website. Ese documento ha sido traducido al castellano y está disponible en la página web de Hay una solución. It is also available on my website under OA Spanish. Y también está disponible en mi página web bajo OA Español, OA diagonal Español. We've been doing a series on each of the steps. Nosotros hemos venido haciendo una serie de cada uno de los pasos. As Claudia mentioned, we're going to today focus on step 4. Como mencionó Claudia, hoy nosotros nos vamos a enfocar en el paso 4. It depends on how much time we have, how much dialogue we have. We'll cover a part of it or all of it. Dependerá de cuánto tiempo tenemos, de cuánto diálogo tengamos, el que lo cubriremos completo o una parte del cuarto paso. Step 4 is an inventory. El paso 4 es un inventario. A moral inventory. Un inventario moral. That's not in contrast to immoral.
que no está en contrario de inmoral. Moral no es contrario de inmoral. Moral means values. Moral significa valores. So we will be looking at our values and how we transgress them. Así que nosotros estaremos mirando nuestros propios valores y cómo nosotros los transgredimos. Please join me in prayer for an open mind and heart. Por favor, acompáñenme en una oración para una mente y un corazón abierto. God, please set aside everything that I think I know about myself, my brokenness, my spiritual path, and you for an open mind and a new experience with myself, my brokenness, my spiritual path, and especially you. Dios, por favor, todo lo que pienso que sé sobre mí mismo, mi quebrantamiento, mi camino espiritual y sobre ti, para una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi quebrantamiento, mi camino espiritual y especialmente contigo. Step one is an admission that I need help. El paso 1 es una admisión de que necesito ayuda. I'm in the bondage of self. Estoy cautivada por mi propio ser. I'm in the bondage of my addiction. Estoy atrapada en mi adicción. It's the suffering from our addiction that brings us to a 12-step program. Es el sufrimiento de nuestra adicción lo que nos trae a un programa de 12 pasos. We hope that there is a solution that will give us freedom. Nosotros tenemos la esperanza de que habrá una solución que nos podrá dar la libertad. The real magic of the 12-step program is not only that it gives us freedom from our addiction. La magia real de nuestro programa de 12 pasos es que no solo nos da la libertad sobre nuestra adicción. It gives us freedom from our unmanageability. Nos da libertad sobre nuestra ingobernabilidad. 1 out of 10 people in the world are addicts. Una de cada 10 personas en el mundo es adicta. 10 out of 10 people are unmanageable. 10 personas de cada 10 personas son ingobernables. Unmanageability is the human condition. Ingobernabilidad es la condición humana. We looked at that when we looked at page 52, the bedevilments. Nosotros nos damos cuenta de eso cuando vemos en la página 52. Could you please say again, page 52, when we look at? Page 52, the word is bedevilment. I need help, Claudia. Bedevilment. It's in the second paragraph on page 52. I don't know how to translate it. It means to be befuddled, to be disturbed. Page 52, the word bedevilment. It would be wonderful to hear the translation. It's Tormentos. The translation is tormentos. tormented, of course. Right. Gracias, Claudia. And now help. I'm sorry. Could you say the whole thing so I can translate, please? Yeah, no, just be comfortable. It was very informal. You're, wonderful. We're powerless over our bedevilments. Nosotros somos impotentes frente a nuestros tormentos. Page 52 is a behavioral description. Y la página 52 es una descripción del comportamiento. Not of addiction. No de la adicción. But of unmanageability. Pero sí de la ingobernabilidad. Pages 60 to 62 is a description of the cause.
Las páginas 60 a las 62 son una descripción de la causa. If you want to have a special experience with the bedevilments and unmanageability, Si quieres tener una experiencia personal de cara a los tormentos y la ingobernabilidad, read page 60 to 62 in the personal pronoun. lee las páginas de las 60 a las 62 en primera persona And the present tense. y en tiempo presente. I am having problems with personal relationships. Yo estoy teniendo problemas con relaciones personales, interpersonales. Read it out loud. Léelo en alta voz. Many of you have done that when we did step 1. Muchos de ustedes hicieron eso cuando trabajamos el paso 1. But it's a great reminder or a new experience if you haven't done it. Pero es un buen recordatorio o una buena experiencia si usted no lo ha hecho. Step 1 is I need help. El paso 1 es yo necesito ayuda. Step 2 is I hope help is available. El paso 2 es yo tengo esperanza de que la ayuda está disponible. And on page 53, it says, that's your choice. Y en la página 53 nos dice, esa es su elección. An act of my free will. Un acto de mi libre albedrío. God Oh, is, I'm sorry, go ahead. God is or God isn't, what is your choice? Dios es o Dios no es. ¿Cuál es tu opción? We are confronted with the question of faith. Nos confrontamos con la pregunta de la fe. Faith is not knowledge. La fe no es conocimiento. Faith is not feeling. La fe no es sentimiento. Faith is a decision of my free will. La fe es una decisión de mi libre voluntad. With no knowledge, certitude, or feeling. Sin ningún conocimiento, certidumbre o sentimiento. I choose God is. Yo elijo, Dios es. There's no substance. No hay sustancia, There's no feeling. no hay emoción, There's no certitude. no hay certidumbre. There is just my choice and then acting as if I mean it. Existe solo mi decisión y actuar como si yo lo decidiera. Si lo decidiera. Faith without works is dead. La fe sin acción es muerta. Willingness without action is fantasy. Desear algo sin acción es una fantasía. What concept do you need and want in your life? ¿Qué concepto necesitas y quieres en tu vida? Power as I do not understand it. Poder de una forma que yo no lo comprenda And I will never understand it. y que nunca comprenderé. But I can embrace it. Pero lo puedo abrazar. Which launches us then into step 3. Lo que nos lanza al paso 3. Another decision. Otra decisión. An act of my free will. Un acto de mi libre voluntad. This time to have a relationship. En esta oportunidad para tener una relación. Step 1, I need help.
Paso 1, necesito ayuda. Step 2, I hope help exists. Paso 2, espero que la ayuda exista. Step 3, I'm going to make a decision to have a relationship with help. Paso 3, yo voy a tomar la decisión de tener una relación con esa ayuda. Step 3 is a commitment to action. El paso 3 es un compromiso con la acción. It's a commitment to do steps 4 through 9. Es un compromiso para trabajar los pasos del 4 al 9. It's a commitment to finish step 9. Es un compromiso para terminar el paso 9. It's a commitment to do the best I can, knowing that it's not the best I can. Es el compromiso de hacerlo lo mejor que puedo, sabiendo que no es lo mejor que puedo. And doing the best I can anyway. Y hacerlo lo mejor que pueda de todas formas. Step 4 is the deflation of the ego at depth. El paso 4 es una deflación del ego profunda. Desinflamación. No se infla, se desinfla. Ego, go ahead. No, perdón. Ego in this context means the false self. Ego en este contexto significa el falso yo. That Hollywood stage front that has been created by my desire for survival. Esa plataforma de Hollywood que he creado por mi falso yo para sobrevivir. The story that I created, a story I don't know I created. Una historia que yo no me he dado cuenta que yo he creado. But we're unpacking the story to see the delusion, the lie. Nosotros estamos desempacando la historia. Ahí necesito ayuda, porfa, Claudia. Delirio, para ver el delirio y la mentira. Ok, gracias. Addiction is a genetic problem. La adicción es un problema general. At least in alcoholics, it's scientifically demonstrated that it's genetic. It's passed on from someplace in the family tree. Al menos en el alcohol está científicamente demostrado de que es genérico y que pasa de una generación a otra. It's probably true with regard to the eating disorder. Probablemente eso sea verdad en lo que tiene que ver con el comer compulsivamente. And then, of course, we have cultures of our family. Y después, por supuesto, tenemos culturas familiares. Emotional stress from just life. Estrés emocional de la vida misma. The education and the knowledge that we gather in our development. La educación y el conocimiento que hemos recopilado en nuestro desarrollo. This picture is probably familiar to you. Este cuadro que estoy describiendo probablemente sea familiar para ti. Suene familiar. You've seen the Russian dolls in stores and gift shops. Usted ha visto las muñecas rusas y las tiendas de venta. They all look the same and they fit into one another. Todas se parecen igual y una encaja dentro de la otra. The process of step 4 is to peel back all of these false selves. El proceso del paso 4 es desembollar todas esas capas del falso yo. So at the very end of the process, we see the true self. Así que para que al final del proceso podamos ver nuestro verdadero yo.
One of my teachers calls it the core of goodness. Uno de mis maestros lo llama el corazón del bienestar. You could call it the core of godness. Usted lo puede llamar corazón de godness, de Dios, de ayudita, de godness. Image and likeness. Es una palabra que no entiendo. Can you explain the El word corazón del estado godness? de Es Dios. como, El corazón del estado de Dios, chicas. gracias. Gracias. In the Hebrew scripture, there's a phrase, humans are made in the image of God and the likeness of God. Image and likeness of God, our creator. En la historia hebrea está descrito que el ser humano ha sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Maybe that means that we have a mind that can reflect and a free will that can decide. Eso significa que nosotros tenemos una mente que puede reflexionar y una voluntad que puede decidir. There's an open mic someplace with a lot of noise. If you could close, please. Parece que hay un micrófono que tiene un poquito de bulla. Si se pudiera cerrar, por favor. So step 4 has lots of moving parts. Así que el paso 4 tiene muchos movimientos. Ujú. Muchas partes que se mueven. At the conclusion of page 62, Bill says, selfishness, self-centeredness is the root of the problem. Al final, en la conclusión de la página 62, Bill W. dice, egocentrismo, centrado en nosotros mismos. Esa es la raíz de nuestro problema. It's a survival mechanism in the beginning. Es un mecanismo de supervivencia al principio. But then it becomes a boomerang that wounds us deeply. Pero después se convierte en un boomerang que nos penetra profundamente o que nos golpea profundamente. Bill calls it instincts gone awry. Bill lo llama los instintos Out of control. fuera de control. Yeah. Gracias. Thank you. Yeah. That's Se why llama obstinación desbocada. Austina. Gracias. Thank you. egocentrismo is the root. Egocentrismo es la raíz. The fruit of the root is resentment. El fruto de esa raíz es el resentimiento, Fear, el miedo, dysfunctional, inappropriate sexuality. una sexualidad disfuncional e inadecuada, Dishonesty, secrets, guilt, and shame. deshonestidad, secreto, culpa, vergüenza. A couple of the words are not in the big book. Algunas de esas palabras no están en el libro grande, But they're very relevant given today's human development. pero son relevantes dado el desarrollo de la humanidad en el día de hoy. Guilt and shame. Culpa y vergüenza. Guilt is a negative feeling about my behavior. Culpa es un sentimiento negativo sobre mi comportamiento. Shame is a negative feeling about my very being. Vergüenza es un sentimiento negativo de mi forma de ser, intrínseca. Resentment is a fancy word for anger. El resentimiento es una palabra elegante de rabia, ira.
It comes from the Latin word sentire, to feel. Viene del latino sentire, sentir. And when you put an RE in front of it, it means to feel it again and again and again. Y cuando tú tratas de descifrar lo que significa sentir una vez más, una vez más, una vez más el mismo sentimiento. It may be anger from yesterday. Podría ser rabia, ira de ayer. It may be anger from 40 years ago. Puede ser una rabia de hace 40 años. It may be anger for mothers and fathers who have long since been dead. Puede ser una rabia hacia unos padres que murieron hace años. Padre, madre que murieron hace años. The point of this analysis El punto de este análisis is to look at my current feeling about past events and people. es mirar a mi sentimiento presente del día de hoy de cara a hechos y personas del pasado. Feelings of anger, resentment, and rage. Sentimientos de rabia, resentimiento, de ira, y se me quedó uno. You may have done some work in therapy and with the steps on your anger and resentment. Usted puede quizás haber hecho algún trabajo en terapia o con los pasos sobre la rabia y el resentimiento. But you still may have the anger. Pero usted todavía puede ser que tenga la rabia. This is about the hot coal in your gut right now. Esto se trata, Claudia. El carbón que está caliente en tus entrañas en este momento. Gracias, Claudia. This is not about a memory of a feeling. Esto no se trata de una memoria o un recuerdo sobre un sentimiento. This is about an actual feeling that you have right now in your heart and or your gut. Esto se trata de un sentimiento que tú tienes ahora mismo en tu corazón, en tus entrañas. So write down right now some person or circumstance that comes to mind that you're very angry about. Así que es algo de ahora mismo, de una persona o circunstancia por la que tú sientes rabia ahora. Just one person or circumstance that you have a current negative feeling about. Sería pensar ahora sobre una persona o circunstancia sobre la que tienes un sentimiento ahora de ira o rabia. Or maybe you do not have any resentments right now. O a lo mejor tú no tienes ningún resentimiento ahora mismo. Ask yourself who irritates you. Pregúntate en ese caso a ti misma, ¿quién me irrita? Who annoys you? ¿Quién me exaspera? We get progressively better, so we're not looking at 2,000-pound white shark anymore. Nosotros vamos mejorando con el tiempo, así que no estamos buscando ahora un tiburón que pesa 2,000 libras. We're looking at 10-ounce trout. Claudia, please. Estamos ahora, que ahora ya no estamos buscando ese tiburón de 2,000 libras, sino que estamos buscando a una trucha que pesa unas onzas. Okay. Or one Más ounce, pequeño. or Gracias. 1 ounce mosquitoes. O un O mosquito mosquitos de una. de una onza. But the 12 and 12 is a wonderful clarification in step 10.
Pero los 12 y 12 tienen una excelente aclaración en el paso 10. Step 10 is the daily inventory on the spot. El paso 10 es un paso, es un inventario diario de lo que sucede ese día, ahí. It says it's a spiritual axiom. Anytime I'm disturbed, there's something wrong with me. El paso 10 es una acción espiritual. Cada vez que yo siento que hay algo raro o que que está funcionando mal en mí. I am the source of my reaction. Yo soy la fuente de mi reacción. I do not have a part in my resentment. Yo no tengo una parte en mi resentimiento. The big book asks us what our role is. El libro grande pregunta cuál es mi rol en el resentimiento. Not our part, our role. No mi parte, mi rol. I don't have a part, I have 100%. Yo no tengo una parte, yo tengo el 100%. The reaction, my reaction of anger is 100% my problem. Mi reacción, mi rabia, es 100% mi problema. The outcome of identifying and analyzing our resentment is 100% responsibility. El objetivo de analizar mi resentimiento es 100% mi responsabilidad. People and circumstances are not responsible for my anger. Las personas o las circunstancias no son responsables de mi rabia, mi resentimiento. This is a major shift in attitude and awareness. Esto es un cambio mayor en mi actitud y en mi estado de alerta sobre las cosas. I am 100% responsible for all of my reactions. Yo soy un 100% responsable de mi comportamiento y mis reacciones. This is a process to come to that realization. Y esto es un proceso para llegar a darnos cuenta de eso. The big book suggests a 4-step process. El libro sugiere un proceso de 4 pasos. I've asked you to make a list of the person or circumstance. Yo les he pedido que hagan una lista de las personas o las circunstancias. One or two, not more than that. Uno o dos, no más de eso. And the second item is, so why are you angry? Y la segunda parte de este proceso es ¿por qué estás molesto, rabioso, iracundo? My father was drunk and spent his paycheck. Mi papá estaba borracho y gastó su salario. That's true for me. That was one of my resentments. Eso es verdad para mí. Ese fue uno de mis resentimientos. My boss didn't understand me and underpaid me. Mi jefe no me entendió y me pagó de menos. That's true. That's one of my resentments from 1988. Eso es verdad también. Ese es uno de mis resentimientos en 1988. I do not have a resentment for my father or my boss today. Yo no tengo un resentimiento con mi papá o mi jefe al día de hoy. Because I did this work and I got free of the resentment. Porque hice ese trabajo y fui liberado de ese resentimiento. I have the memory and I can describe it, but there's no feelings attached. Yo tengo el recuerdo
lo puedo describir, pero no hay ningún sentimiento adjunto a ese recuerdo. That's freedom. Eso es libertad. They were removed in 1988 and have never returned. Ellos fueron removidos en 1988 y nunca más han vuelto. The third item is to take a look at what our beliefs are. La tercera parte de este proceso es verificar cuáles son nuestras creencias. Many people call it the third column. Mucha gente la llama la tercera columna Because of the outline on page 65 in the big book. Eso por la presentación, el recuadro que aparece en la página 65. The third column gives us 7 different words. La tercera columna nos presenta 7 palabras diferentes. But there's no definition and there are no instructions as to how to apply them. Pero no hay definición, tampoco instrucciones sobre cómo usar. The man who took me through the step work gave me a definition of each one of those 7 words and also instructions on how to apply them. El Señor que me guió en este proceso me dio definiciones e incluso me instruyó, me dio una guía de cómo aplicar. In prior workshops with you, your group, I have unpacked all 7 of those words and their application. En talleres previos con nuestro grupo de JUS, yo he usado cómo usar esas palabras, su significado e instrucciones. So if you have an interest, I recommend that you go to my YouTube and or your own website to listen, watch those. Así que si ustedes tienen alguna inquietud y quisieran profundizar sobre el significado y cómo usarlas, él nos recomienda que vayamos a su YouTube o a nuestra página en JUS. In summary, though, there are 3 aspects. De todas formas, y a modo de resumen, hay 3 aspectos. What is my story? ¿Cuál es mi historia? What is my belief? ¿En qué creo? What is my belief about myself? ¿Cuál es mi creencia sobre mí misma? What is my belief about other people? ¿Cuál es mi creencia sobre otras personas? What is my belief about life itself? ¿Cuál es mi creencia sobre la vida misma? A shortcut to answer all of those questions Un atajo para responder todas esas preguntas is use the word should. es usa la palabra should, debería, I should. yo debería, They should. ellos deberían, Life should. la vida debería. An example, I should be respected. Un ejemplo, yo debería ser respetada. So when people don't respect me, I get angry. Así que cuando las personas no me respetan, yo me incomodo. You see, we're putting our story and expectations on other people. Ustedes ven, nosotros estamos poniendo nuestras historias y nuestras expectativas en otras personas. It's our script. It's our expectation. Es nuestro guión, es nuestra expectativa. We're expecting people to read and agree with our story. Nosotros estamos esperando que la gente lea y esté de acuerdo con nuestras propias historias.
And they should intuitively know this. Y ellos deberían intuitivamente saberlo. And when they treat us in a way that we don't like or didn't expect, we get angry. Y cuando las personas nos tratan de una manera que a nosotros no nos gusta o de una forma en la que no esperábamos, entonces nos molestamos, nos incomodamos. Other people should be fair. Las demás personas debieran ser justas. And when they're not fair and don't live up to our expectations, we get angry. Y cuando ellos no son justos y no llegan al nivel de nuestras expectativas, nosotros nos molestamos, nos incomodamos. My father should support me. Mi papá debería mantenerme. My mother should love me. Mi mamá debería amarme. My brothers and sisters should take care of me. Mis hermanos y mis hermanas deberían cuidarme. My children should honor me. Mis hijos deberían honrarme. And when none of that happens, we get angry. Y cuando nada de eso pasa, nos molestamos. We're a victim and we blame them. Somos una víctima y los acusamos. Les echamos la culpa. If only they would live in the right way, we'd all be happy. Si tan solo ellos vivieran de la forma correcta, nosotros seríamos felices. Read page 60 to 62 in the big book, the way I suggested, and you'll have a experience of that. Lean la página de la 60 a la 62 en el libro azul de la forma en que les sugerí y ustedes van a tener una experiencia, como les digo. It's the same with life itself. Es lo mismo con la vida. I have a whole set of rules about life. Yo tengo todo un conjunto de reglas sobre la vida. One of my teachers calls them unenforceable rules. Uno de mis maestros lo llama reglas inquebrantables. The whole point of emotional sobriety is to accept reality as it is. Y todo el propósito de la vida de la sobriedad es aceptar la vida como es. This is a life-changing perspective. Esta es una perspectiva de cambio de vida, de paradigma. It's a complete reversal of our attitude that we've grown up with and that our culture has imbued us with. Es Claudia, porfa, me tranqué. Es un revertir completamente mi actitud de cara a lo que la vida me ha enseñado y la cultura me ha transmitido. Creo que es eso, Claudia. ¿Me corriges, porfa? Sí, así es, exacto. Ok, gracias. This is our family, this is our culture, these are our friends. They all believe that they have a story that's true. Estos son nuestros amigos, nuestras familias, y todos ellos piensan que tienen una historia que es válida, que es verdadera. And they're all reacting to people's not living up to their expectations and story. Y ellos todos están reaccionando con las personas que no están a las expectativas de sus vidas y sus historias. Isn't that the nature, purpose of the serenity prayer? ¿No es este el propósito y el objetivo de la oración de la serenidad? I can't control anything. No puedo controlar nada. Outside of me, inside of me. Fuera de mí, dentro de mí.
Control, no control. Control, no, cero control. I can influence. Puedo influir. I have a responsibility to influence. Yo tengo una responsabilidad de influir. But I don't control people and I don't control reality. Pero yo no controlo a las personas y yo no controlo la realidad. I need to be aware of reality. Yo necesito estar atenta y alerta y en conocimiento de la realidad And accept reality y aceptar la realidad and adjust to reality. y ajustarme a la realidad. In the third step, one of the images I used was alignment. En el paso 3, una de las imágenes que yo utilicé fue alineación. The fourth step looks at all of the ways we're out of alignment. Y el paso 4 nos muestra todas las maneras en las que nosotros estamos desalineados. So we can identify the delusions and the lie that we believe. Así que nosotros podemos visualizar la ilusión y los desvíos que nosotros tenemos. And as a result of understanding and unpacking the truth, we can turn to be in alignment. Y como un resultado de trabajar y desempacar o desencebollar y encontrar la verdad, nosotros venimos y terminamos alineados. This is a process, not an event. Esto es un proceso, esto no es un evento. Even if you understand everything I've just said, doesn't mean that you can implement it. Incluso si usted entiende todo lo que yo acabo de decir, no lo puede implementar. It took me several weeks and months to go through inventory this way to begin to get a connection to the truth of it. Y me tomó a mí varias semanas entender la dinámica del proceso para empezar a alinearme y encontrarme con la verdad. In fact, Bill talks about deep resentments. De hecho, Bill habla de resentimientos profundos. On pages 66 and 67, he reviews his thoughts about that. Y en las páginas 66 a las 67, él revela repasa sus pensamientos acerca de eso. He says we need to identify and list our deep resentments. Él dice, nosotros necesitamos identificar y listar los resentimientos. And on page 66, he says we're as powerless to remove them as we are over our addiction. Y en la página 66 dice, nosotros somos impotentes a removerlo, como somos impotentes frente a nuestra adicción. We can understand it and we can take responsibility for it. We just can't change it. Nosotros podemos entenderlo, verlo y entenderlo y tomar responsabilidad sobre ello, pero no podemos removerlo. So he says, pray. Así que él dice, oren. But notice on page 67, it's not pray for them, it's pray for ourselves. Pero noten, por favor, en la página 67, que no dice ora por ellos, dice oremos por nosotros. Praying for them, for their healing, is a wonderful spiritual practice. Orar por ellos
las personas o circunstancias con las que estamos resentidas, es una excelente práctica, pero no es lo que nos pide. But it is not what Bill is suggesting in this particular page. No es lo que Bill está sugiriendo en esta página particularmente. He basically says, pray for the removal in you of this cancer of resentment. Básicamente, Bill nos invita a rezar porque sea removido este cáncer del resentimiento en nosotros mismos. We're asking for intervention of the Spirit to cut out, surgically remove this cancer from us. Nosotros estamos pidiendo. ¡Ay! A ver, ¿qué quieres, Jiven? Perdón, parece que se abrió un micrófono, sí. Creo que I think you said we are asking for this cancer to be removed. This was the last thing I heard. Yes. Mm-hmm. Estamos pidiendo que se nos remueva este cáncer. So the instruction I received was to identify the deep resentment and pray for its removal every day. Así que nosotros identificamos este resentimiento y pedimos que nos sea removido cada día. I had 8 deep resentments. Yo tengo un resentimiento profundo. I prayed 8 prayers. 8. Yo tuve, gracias, Clau. Yo tuve 8 resentimientos profundos. Okay. Sorry, Herb. No. I'm not sure what's going on, but it's okay. I mean, anytime. We're very informal here. Thank you so much for all the work that you're doing. I prayed each day one prayer for the removal of each of those deep resentments. Yo recé cada día una oración para que se me removieran esos 8 resentimientos. 8 deep resentments, 8 prayers. 8 resentimientos profundos, 8 oraciones. Some people don't do it that way. Hay personas que no lo hacen de esa forma. They take 1 or 2 at a time. Ellos toman 1 o 2 a la misma vez. Do what you can and will do. Haga lo que usted pueda cuando pueda. At the end of 3 months of daily prayer, one of the resentments was removed. En mi caso, al final de los 3 meses, orando por los resentimientos cada día, 1 de los 8 fue removido. Over the next several weeks, the others melted away like snow in springtime. Al cabo de pocas semanas, los otros 7 se derritieron como se derrite la nieve en primavera. And the really good news is they never came back. Y la real buena noticia es que nunca volvieron. The purpose here is freedom from this anger. El propósito aquí es libertad de esa rabia. 100% freedom from these resentments. 100% de libertad sobre esos resentimientos. 100% freedom from any negative energy about these people or circumstances. 100% de libertad, cualquier energía mala acerca de estas personas o circunstancias. So the question is for you, Así que la pregunta es para usted, how free do you want to be? ¿qué tan libre quieres ser? And how soon? ¿Y qué tan rápido quieres ser?
But then there's what I call the fourth column, Pero después está lo que yo llamo cuarta columna. there is no fourth column listed in the big book, No hay una cuarta columna listada en el libro azul, en el libro grande, but I'm referring to the second column on, the second paragraph on page 67. pero me estoy refiriendo al segundo párrafo de la página 67. It has directions with regard to 5 questions. Él tiene direcciones, ese párrafo, con 5 preguntas. Directrices. How am I selfish? Thinking about myself. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy siendo egoísta pensando sobre mí misma? How am I self-seeking? Acting on my own behalf. ¿Qué estoy buscando actuando por mi propia fuerza? ¿Qué estoy haciendo? Where am I fearful? ¿Dónde tengo temor? ¿Dónde estoy siendo temerosa? ¿Cuál es mi temor? Where am I dishonest? ¿Dónde estoy siendo deshonesta? ¿Cómo he sido deshonesta? And where am I responsible, or what is my role? ¿En qué soy responsable? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi rol? Remember, the book said our troubles are of our own making. Recordemos que el libro nos dice que nosotros somos los que hacemos nuestros propios problemas. The big book says selfishness and self-centeredness is the root. El libro dice que egoísmo y egocentrismo son, egocentrismo son la raíz de nuestro problema. All of these questions are coming from our survival instincts. Todas estas preguntas vienen de nuestro instinto de supervivencia. Fight, flight, and freeze. Would you Flight say that? run, flight to run. Ok, Claudia ya está lista. Le dejo la palabra a ella. Sorry. Fight, flight, sí. freeze. Gracias. Sí. Adelante, Claudia. Sí, entonces están estos instintos que es pelear o huir o paralizarse, congelarse. These are biological survival instincts. Estos son instintos biológicos de sobrevivencia. Fight, anger. Huir, enojo. Flight, fear. Perdón. Pelear, enojo. Huir, temor. Freeze, dishonesty, camouflage. Congelarse o paralizarse, deshonestidad o camuflaje. These are not negative statements. Y estas no son frases negativas. These are our basic biological survival strategies. Estas son solamente estrategias básicas biológicas de sobrevivencia, Which leads to our emotional and behavior that's dysfunctional. que nos lleva a emociones y a comportamientos que son disfuncionales. Resentment, anxiety, dishonesty. Resentimiento, ansiedad, deshonestidad. These are the areas that create the tension in us that takes us to our addiction. Y estas son las áreas que crean esa tensión en nosotros que nos lleva a nuestra adicción. So that's a lot of information. Y eso es mucha información.
I would like now to invite you to ask me questions or share your reactions and or your experiences with the resentment inventory. Y ahora quisiera invitarles a hacerme preguntas o a compartir sus reacciones y sus experiencias con el inventario de resentimientos. You raise your hand through the reaction icon at the bottom, and we'll call on you in the order of your raised hands. Puedes levantar la mano y vamos a darte la palabra en el orden en que esas manos se levanten. Entonces, si quieres usar la herramienta de Zoom, adelante. Or you're welcome to unmute and introduce yourself. Y también eres bienvenido a abrir tu micrófono y a presentarte. Mari, ¿quisieras? Sí. Adelante. No se escucha. Está silenciado tu micrófono, Mari. Claro, tengo que dar la parte de formato de dar la gracia y eso. Sí, porfa. Okay. Okay. Thank you, Herb, for your wonderful share and touching also. And now it's time, as you said, for questions or comments. Everyone has 3 minutes for comments and also for any questions that you can have. The first person with the hand, okay, is gone. Okay, ahora tenemos, primero, gracias, Ger, por tu maravilloso y como conmovedor compartir. Tenemos ahora tiempo para preguntas y comentarios. Cada persona tiene 3 minutos para compartir o para hacer preguntas. Había una mano levantada, pero se fue. Si quiere volver a levantar la mano, es bienvenida. Claudia. You're muted, Claudia. Yo tengo una pregunta. Si nadie más tiene una pregunta o comentario. So, Herb, my question to you is, you mentioned about, I love that part when you say about what's your part, and then you say you don't have a part. It's the whole thing, like the resentment, it's all yours. My question to you is, how long did it take you, more or less? Because it's a process, right? I still sometimes fool myself thinking that it's the other person. How long did it take you to realize that it's 100% your responsibility, or is it something that depends on your spiritual condition? And I'm going to translate. Okay. Y la pregunta que le hice a Herb fue que él nos habla de que cuando tenemos un resentimiento, no es que tengamos una parte nosotros, sino que es 100% mi responsabilidad. O sea, ese enojo, esa reacción es 100% mía, ¿verdad? Me hagan lo que me hagan, esa reacción es 100% mía. Entonces le digo que cuánto tiempo le tardó para él darse cuenta, o sea, de inmediato, cada vez que está perturbado, que es 100% esa reacción es su responsabilidad. O le digo, si depende esto de tu condición espiritual. Thank you, Herb, if you want to go ahead. Yeah. I was 4 years sober when I met this man who took me through the steps. Yo llevaba 4 años de sobriedad cuando conocí a este hombre que me ayudó a trabajar los 12 pasos. When we got to the resentment inventory, he was very clear about column 1 and 2, but not very clear about column 3. Cuando hicimos el inventario de resentimientos, él estaba muy claro acerca de la primera columna y la segunda columna, pero no tenía tanta claridad sobre la columna 3. But he was very clear about column 4. Pero él estaba muy claro sobre la cuarta columna. I'm saying it this way to realize that it's a progressive process. Y lo estoy contando de esta forma para que nos demos cuenta de que es un proceso progresivo. As I was following his instructions with regard to column 4, I was beginning to have an awareness of my part. Mientras yo estaba siguiendo las instrucciones sobre esa cuarta columna, yo estaba empezando a tomar conciencia de lo que era mi parte.
it took me 3 months to do my entire inventory, including the balance of the inventory. Y me tomó 3 meses hacer mi inventario completo, incluyendo el balance del inventario. When I sat down with him to do a 5th step and I read all of the 4th column out loud consecutively, Cuando me senté con él a hacer un 5º paso y leí toda esa 4ª columna de una forma consecutiva, I had taken several weeks to do column 4 over maybe 2 months. me había tomado varias semanas hacer esa columna 4, tal vez me había tomado unos 2 meses. But when I sat down to do my 5th step all at once, reading them all at once in consecutive order out loud, I heard it for the first time and I became aware that I was 100% responsible. I was not a victim. Pero cuando me senté a hacer ese 5º paso y empecé a leer todas estas cosas de un solo, de una forma consecutiva, en voz alta, lo escuché por primera vez y tomé conciencia de que yo era 100% responsable But y que yo no era una víctima. to reinforce the process concept, though, 3 years later, I did the step work again. Pero para reforzar ese concepto de que es un proceso, 3 años más tarde yo realicé los pasos de nuevo. The first time through the steps, this man did not unpack 3rd column and did not give me the prayer practice for the removal of deep resentment. La primera vez que yo hice los pasos con esta persona, en realidad no, como que desempacó, desmenuzó la 3ª columna y no me dio la práctica de oración para lo que es la liberación de los resentimientos profundos. So 3 years later, this man gives me the instruction for column 3, where I was able to see my delusional beliefs. Entonces, 3 años más tarde, este hombre me da esa columna 3, esas instrucciones desmenuzadas, y fue cuando yo pude ver esas creencias que eran delirios. Y fue ahí cuando lo pude ver, la segunda vez. And doing this resentment inventory now at 8 years of sobriety, I had all of the resentments that I'd had 3 years earlier on my list. Y cuando hice este segundo, 4º paso, viendo el inventario de resentimientos, yo ya tenía 8 años de sobriedad y todavía tenía todos los mismos resentimientos que había tenido en mi lista 3 años antes. Because the first time I went through the steps, this man did not make me aware of the prayer practice for removal. Porque la primera vez que yo atravesé por el proceso de los 12 pasos, este hombre no compartió conmigo la práctica de oración que se utiliza para liberarnos de los resentimientos. So the second time through the steps at 8 years of sobriety, I saw the 3rd column beliefs and the practice of removal of deep resentments. And 3 years late, well, go ahead, please. Entonces, esta segunda vez que atravesé por los 12 pasos con 8 años de sobriedad, vi esa 3ª columna, vi esas creencias y también aprendí esa práctica de oración para remover o para librarse de esos resentimientos profundos. So when I went through the steps again the 3rd time at 10 years of sobriety, I discovered I did not have any of those prior resentments. Y cuando volví a atravesar los 12 pasos una 3ª vez, entonces tenía 10 años de sobriedad, descubrí que yo ya no tenía ninguno de esos resentimientos. I'm not saying that it will take people 3 times doing the work. Y no estoy diciendo que le va a tomar a las personas 3 veces de trabajar todos los 12 pasos para lograr esto. The people who do the work with me now see the overall parts and picture during the process and
a lot of times they get the freedom during the first time going through the steps. Las personas que trabajan ahora conmigo y que ven esa visión completa de lo que es el proceso, muchas veces con ese primer trabajo de 12 pasos, reciben la libertad. No matter, Thank you, Herb. yeah, no matter what you do, it's a process. You will experience what you experience and know that later on you'll have different experiences. Y no importa lo que hagas, es importante comprender que es un proceso y que es una experiencia y saber que vas a tener diferentes experiencias. Esto es importante. That's why I do believe we need to really embrace the word awakening. Awakening. Y, que, not an event, a process. y creo que por eso es muy importante esa palabra que es despertar, ¿verdad? Un despertar que es un proceso, ¿verdad? No es un evento, sino es algo que pasa gradualmente. Does that help answer the question? Yes, very much. Thank Yeah. you so much. Yeah, It does. that's a great question. Thank you. Thank Thank you. Herb and Claudia. Hay una pregunta en el chat. Le voy a dar primero paso a la pregunta en el chat. Claudia, tú vas traduciendo mientras voy leyendo despacio y luego damos paso Claro que sí, a Mari. personas con mano levantada. Si quiere traducir Claro que sí. eso. Sí. La pregunta es... No, ¿me que puedes traducir decir lo cuál que es yo la... dije, Claudia. Traducir que vamos a ver. Perdón. Sí. ¿Puedes repetir, Mari? Perdón, es que O sea, estaba que buscando la tenemos pregunta. una pregunta que va primero en el chat y luego vamos a Okay. dar las manos para que Herb sepa. Okay, so Herb, we have a question on the chat and then we're gonna go with the hands that are up, just to let you know. Thank you. Dice una compañera, tuve un abuso en la infancia, ya lo he trabajado, pero sigo muy resentida con mi primo, ya que no solo abusó de mí, sino también de mi hermana ya fallecida. Go ahead, Claudia. So Herb, the question is, I had abuse in my childhood and I have worked through it, but I'm still very resentful with my cousin. Not only because he abused me, but he also abused my sister who has already passed on. How can I stop feeling hate for this abuser? ¿Cómo puedo dejar de sentir odio por mi abusador? Ya hice un cuarto paso y yo tenía 6 años, el 15. I already did my 4th step. He was 15 years old and I was 6 years old when this happened. Yeah. It's tragic, it's criminal, it's unfortunate, it's true. Es trágico, es algo criminal, es algo muy desafortunado y también es verdad que sucedió. It did happen. Esto pasó. It may have changed your personality and determined the course of your life. Esto pudo haber cambiado tu personalidad y pudo haber determinado el curso que tomó tu vida. But once you're 21 years old and an adult, you're responsible for your reaction. Pero una vez tú tienes 21 años y eres un adulto, tú eres responsable por tu reacción. You're not responsible for the behavior. You're not responsible for anybody else. You're not responsible at the time of the abuse. No eres responsable por el comportamiento que se dio, no eres responsable por nadie más, no eres responsable por lo que sucedió cuando se dio el abuso en aquel tiempo. At age 21, the truth is it happened. Cuando llegas a los 21 años, la verdad es que esto sucedió. It's unfortunate. Es algo muy desafortunado. And now you need to deal with it.
y ahora te toca lidiar con esto. The formal term for it is a forgiveness process. Y el término formal para esto es un proceso del perdón. When I look up the word forgiveness in a dictionary, it says to release. Cuando yo busco la palabra perdón en el diccionario, encuentro la palabra soltar. Not an event, but a process. Y no es un evento, también es un proceso. I believe in the 12 steps, it starts with the fourth step, Y yo pienso que en los 12 pasos empieza con el cuarto paso and it concludes with the ninth step. y concluye con el paso 9. My experience is once I did the ninth step and finished the ninth step, bringing healing to them, I experienced healing myself. Y mi experiencia fue que una vez hice ese 9º paso, cuando lo terminé, y esto trajo como un proceso de sanación para ellos. Esto me trajo sanación para mí. I am not diminishing or dismissing the abuse and its impact. Please hear me. Y no estoy disminuyendo o minimizando el abuso de ninguna forma. Por favor, escucha eso. But the truth is, once you're an adult, you're responsible for your current reaction. Pero la verdad es que una vez eres un adulto, tú eres responsable por tu reacción actual. We're very fortunate today to have actual professional help in the area of psychology, psychiatry, and medication for dealing with abuse and trauma. Y somos muy afortunados el día de hoy que tenemos ayuda profesional en las áreas de psicología, psiquiatría, incluso ayuda médica y medicamento para lidiar con abusos y con traumas. In my own personal case, none of the professional intervention was effective until I did the steps. Y en mi propio caso, en mi caso personal, ninguna de las intervenciones profesionales que yo busqué fue efectiva hasta que yo no atravesé por el proceso de los pasos. When I was able to identify my history, accept my history, grieve my history, and take responsibility now for my healing. Y esto sucedió cuando yo pude identificar mi historia, aceptar mi historia, hacer un duelo por mi historia y hacerme responsable. Eso fue lo que me trajo sanación. And I began to heal and get free. Y yo empecé a sanar y empecé a liberarme. We cannot change our history, you know that. No podemos cambiar nuestra historia, tú sabes eso. But we can change the present moment, our decisions, our attitude, and our present behavior. Pero podemos cambiar el momento presente, podemos cambiar nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestro comportamiento actual. I hope that helps. Espero que esto te ayude. Gracias, compañera, que hizo la pregunta. Gracias, Claudia y Herb. Tenemos a Ingrid y luego a Ed. Ingrid, tienes la palabra. ¿Hablo en español o en inglés? Como quieras, Ingrid. ¿Quieres darle tú, Ingrid? Hello, Herb. I'm so happy to be here and I'm glad to meet you. I have heard about you many times and I also have heard your other lectures and I've been so grateful to be here. Well, yesterday I was really moved. Perdón, Ingrid. Bueno, si vas a traducir todo al final. Todo y después digo, sí, para que me quede mejor llevar mi idea en mi cabeza. Okay. No problema. Súper. Yesterday, I was really moved because I can see my unmanageability and I was really terrifying looking at.
And today in my morning prayer, I asked God, please help me or teach me to see or to relate with my unmanageability. Yeah. I can avoid to feel so moved again now talking about it because it's terrifying. I have worked my 12 steps and I also continue working on that because it's my way of life. I don't want to be separate of my higher power. And when I realize that I am thinking in this way, in this crazy way, I feel fear. And I just want to ask my higher power, please don't let me go away from you. Nice. How can you do or how can you accept or how can you live when you realize your unmanageability, even when you have worked the steps many times and it's your way of life? How can I avoid to feel fear of my own unmanageability? Thank you. Yeah. Well, yo quiero decir que la pregunta era que el día de ayer tuve un día muy movido y estaba realmente aterrada de ver mi ingobernabilidad. Esta mañana en mi oración de la mañana le decía a mi poder superior que por favor me ayudara, me enseñara a relacionarme y a ver mi propia ingobernabilidad, porque yo siento mucho miedo cuando eso me pasa, porque me da miedo alejarme de él. Entonces le pregunto a Herb que él cómo hace para, aun cuando ya ha trabajado tantas veces los pasos, ver esa ingobernabilidad en él y relacionarse con ella. Gracias. Excellent question. Una pregunta excelente. On page 62 of the big book, at the conclusion of his discussion on unmanageability, he has a sentence that I'll read in a minute. En la página 62, donde concluye Bill la discusión sobre ingobernabilidad, él tiene una oración que voy a leer en un minuto. Many of us had moral and philosophical convictions galore. Y dice, muchos de nosotros teníamos convicciones morales y espirituales, But we could not live up to them, pero no podíamos vivir a la altura de ellas, even though we would have liked to. a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. Now listen to this next sentence. Y ahora escuchen la siguiente oración. Neither could we reduce our self-centeredness much by wishing or trying on our own power. Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. He's addressing unmanageability here. Y él está hablando aquí sobre la ingobernabilidad. And he said this, we have to have God's help. Y lo que dice acá, lo siguiente es, tuvimos que obtener la ayuda de Dios. This is the beginning of his approach to step 3. Y este es el comienzo de cuando él nos da la introducción al paso 3. God is going to be our director. We're going to be the actor, the principal, or the agent, etc. Dios va a ser nuestro director, nosotros vamos a ser el actor, él va a ser el principal y nosotros vamos a ser su agente. In step 3, we decide to have a relationship with this power. Y en el paso 3 nosotros decidimos tener una relación con este poder. And every day we lean into embracing that relationship. Y todos los días nosotros nos apoyamos para abrazar esta relación. In step 10 on page 84, you might want to check that out. It says, watch for resentment, fear, dishonesty, and selfishness when they crop up.
Y en la Not página 84, cuando está hablando del paso 10, dice, continuamos vigilando el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Y dice, ¿cuándo estos surgen? No not if. dice si surgen o no surgen, dice cuándo estos surgen. Not if, when. So you're, Sí, no dice si estos surgen, dice cuándo, o sea, afirma que van a surgir. so Ingrid, as you said, this is our way of life to lean into the Spirit. To lean Y into Ingrid, the como light. dijiste, Yeah, to lean into the light. esta es nuestra forma de vida, apoyarnos en el espíritu, apoyarnos en esa luz. And to experience humility because we can't do it, and hope because grace will deliver us. Y experimentar humildad, porque nosotros no podemos hacerlo, pero podemos tener la esperanza de que su gracia nos va a liberar. Step 10 is we remove the darkness in us when we're aware of it. Y el paso 10 es que removemos la oscuridad cuando tomamos conciencia de ella. Step 11 is to improve our relationship with the light. Y el paso 11 es mejorar nuestra relación con la luz. And step 12 is to allow the light in us to be distributed to others, and we grow in understanding and effectiveness. Y el paso 12 es permitir que esa luz sea distribuida a otros a través de nosotros y crecer en entendimiento y eficacia. Does that help? Totally here. ¿Esto te ayuda? Thank you so much. I feel a relief because now I know that even when I am crazy, sometimes I'm on the path. Yeah. We never transcend our humanity. Muchas gracias, Herb. Esto sí me da un alivio, porque ahora me doy cuenta que tal vez puedo sentirme que estoy loca por un momento, pero puedo reencarrilarme, puedo regresar. Y dice, sí, le dice Herb, nosotros nunca vamos a trascender nuestra propia humanidad. The two virtues that are my guidelines are humility and gratitude. Las dos virtudes que son mis guías son la humildad y la gratitud. Yeah. Gracias, Ingrid, Herb and Clau. Ed, ¿tiene una pregunta? Sí, gracias a todos. Buena junta, Ed, comedor compulsivo. Yo ahorita quisiera agregar lo anterior, que esos tres instintos de huir, pelear o paralizarme. ¿Me permites traducir? Para traducir. Sí. ¿Me permites traducir, Ed? ¿O quieres traducir tú? No, I don't know. Ok, yo te lo traduzco. Entonces dice, Ed is saying that he wants to add something, excuse me. He wants to add something about those instincts or fight, flight, or freeze. Adelante, Ed. Sí, estos instintos yo tengo derecho a ellos, pues, o sea, a usarlos, a estar así en algún momento. Gracias. I have a right to these instincts. I have a right to use them and to feel that way or to be in them at any given time, at any moment. They're survival instincts, absolutely.
Sí, estos son instintos de sobrevivencia, absolutamente, cierto. But Bill uses the phrase instincts gone awry, instincts misused, instincts that are dysfunctional. Y Bill W. en el libro en inglés usa la palabra instintos que se han como desbocado. En el libro en inglés, en español usa obstinación desbocada, pero en el de inglés dice eso, instintos que están desbocados, alocados, descoyuntados. Anger is a survival instinct. El enojo es un instinto para sobrevivir. Resentment is a life-choking emotion. Y el resentimiento es una emoción que te ahorca en la vida. Fear is a life-saving instinct. El temor es un instinto que salva la vida. Anxiety destroys our peace of mind. Pero la ansiedad destruye nuestra paz mental. Freeze or camouflage, hiding, is a survival instinct. El quedarse paralizado, congelado o escondido es un instinto de sobrevivencia. But when we carry dishonesty to the point where we're a chameleon, we're living a lie. Pero cuando llevamos ese camuflaje a una deshonestidad que nos lleva a mucha deshonestidad, estamos viviendo una mentira. So emotional sobriety is the regulation of instincts and emotions for balance. Entonces la sobriedad emocional es la regulación de instintos y emociones para estar balanceado. Gracias. ¿Estuvo claro, Ed? Sí, gracias. Tengo la pregunta. ¿Ahora viene la pregunta? Sí, Okay. sí, yo tengo unos 3 meses de estar en cuarto y quinto paso, digamos, y en muchos momentos siento desorden y Solo un segundito, desestabilidad. Ed. Ed says that he has been in the 4th and 5th step for about 3 months, and that at times he feels like very disorganized and unstable. Yeah. Sí, entonces ahí yo me veo que ese desorden y bueno, muchas emociones, por supuesto que tienen miedo, hay miedo. Entonces yo pregunto, ¿por qué el paso cuarto? And I see that, déjame traducir ese pedacito. And I see that those emotions all disorganized, and I feel a lot of fear. And this is what I wonder. Yeah. Sounds like Entonces he's me having pregunto, a good experience. entonces me pregunto por qué paso cuarto me dice sin temor. Eso es todo. Gracias. And my question is, why does the 4th step says, in Spanish, it says without fear. That's the way that the 4th step is worded. It says, if we translate it literally, it says without fear. We made a thorough inventory, a thorough moral inventory of ourselves. That's what it says in Spanish. And he wonders why it says without fear, if he feels fear. Yeah. A searching and fearless meaning having no fear. Not allowing fear to prevent us from telling the truth is really what. And once again, it's not about being perfect. It's about doing the best we can. Y lo que como lo explica es, cuando dice la palabra minucioso, en inglés usa la palabra searching, y cuando usa la palabra sin temor, en inglés usa la palabra fearless. Entonces dice que ahí es no dejar que el temor
prevenga que podamos decir la verdad. Eso es realmente lo que quieren decir. No se trata de que sea perfecto, sino que simplemente lo hagamos lo mejor que podamos. Anybody who is doing the fourth step effectively will be disturbed. Y cualquier persona que esté haciendo el cuarto paso de una forma efectiva va a sentirse perturbado, va a sentir esa agitación. The two things we need is prayer on a regular basis and a companion sponsor to help us walk this very difficult path. Y las dos cosas que necesitamos para hacer este cuarto paso, la primera es oración de una forma regular, consistente. Y la segunda es un acompañante o padrino o madrina que nos ayude a caminar este camino que es muy difícil. And try not to make it perfect, but get into it and get through it to the best of your ability. You can always come back later and do more. Trata de que no sea, trata de no querer que sea perfecto, pero sí que sea un inventario minucioso y trata de hacerlo simplemente lo mejor que puedas y atravesarlo. Puedes siempre regresar después y volver a hacer cosas que quieres, que tal vez sientes que no se hicieron. Puedes siempre regresar y repetirlo. Sí, muy claro. Muchísimas gracias. Gracias, Ed, Herb, and Claudia. Thank you Ahora so tenemos much. a la compañera Nancy, que va a decir una pregunta verbalmente que hizo por chat. Nancy, ¿puedes hablar? Nancy, ¿tu micrófono está cerrado? Nancy has a question she's going to ask in a minute, Herb. All right. Ok. Ok. No escucha. Ok, pues vamos a hacerla, Clau, leyéndola. Nancy Sí, dice, Mari. a mí, a ver qué dice aquí. No tengo privacidad. Ok, perfecto. Vamos a leer entonces. Ya había pedido hacerla verbalmente. Dice Nancy, a mí me ha dado ira cuando mamá empeora de salud. Siento miedo a tener que enfrentarme a un episodio de ahogamiento específicamente y no saber qué hacer. Me paralizo, siento desgano ante la vida. Tengo 2 hermanos con los que me resiento por no ocuparse de mamá y no ayudarme al cuidado de ella. Acepto mi ingobernabilidad frente a esa situación, pero ¿dónde está ahí mi deshonestidad? Muchas gracias. Gracias, María, Mari. So, es que no la escuchaba y ya la escucho. ¿Puedo terminar un poquito? Ya, claro, va a traducir, tú vas a escuchar la respuesta, sí, Nancy, por asunto de tiempo. Bueno, solo gracias. voy a traducirle a Herb. So this question says, Herb, that I have been very angry when her health worsens. I am afraid that I will have to face an episode of her not being able to breathe. Specifically, when she knows this, she gets paralyzed and she feels like no motivation towards life. She says that she has 2 brothers and she gets resentful at them because they don't come and take care of their mother and they don't help her. She's the only one that's taking care of her mother. And she says that she accepts her own manageability with this situation, but where is it here? How do I find my dishonesty? Thank you. Well, she's expecting her brothers to help. Claudia, le puedo algo que se me olvidó de escribir un poquito. Sí, Nancy, adelante. She's going to add something, Herb. Gracias por su servicio. Me voy a ver con ellos, con mis hermanos, la próxima semana. She's going to see her brothers next week. Y quiero hacer mi parte en ese encuentro.
And I want to do my part in that meeting. Me da mucho miedo enfrentarme con ella. Muchas gracias. I'm very afraid of confronting them. Thank you. Sure, absolutely. Maybe she needs to not use the word confront, but have a discussion. Tal vez puedes no usar la palabra confrontar o enfrentar, pero puedes usar la palabra una discusión. Discusión sería como una plática, como platicarlo. They're either going to be willing to help or they're not. Y los hermanos van o a estar dispuestos a ayudar o no van a estar dispuestos a ayudar. Una de dos. So the reality is you ask for what you need and hear what they're willing to do and be in acceptance Entonces, that you can't influence or control their response. entonces aquí la realidad es que tú puedes pedir y puedes hablar sobre lo que necesitas y escuchar lo que ellos están dispuestos a hacer y aceptar lo que no puedes influenciar, porque no tienes control de lo que ellos van a responder. So pray for help and pray for a healthy discussion. Entonces, ora por ayuda y ora por una plática, ¿verdad? Esa plática con los hermanos que sea sana. And pray for your acceptance of reality. Y reza para que tú puedas aceptar la realidad. And your ability to be kind and tolerant and not angry. Y tu habilidad para ser gentil, tolerante y no estar enojada. And talk to your sponsor about your feelings about it. Yes, it's very frustrating. Y tú puedes hablar con tu madrina o padrino sobre tus sentimientos de esta situación, porque sí, esto es algo muy frustrante. And be very clear as to what you want and what you're willing to do and what you how to ask for it in a way that might be inviting. Y puedes tener claridad en las cosas que tú estás dispuesta a hacer y en las cosas que tú necesitas pedir, con lo que tú necesitas ayuda. Gracias, Nancy, Herb, and Claudia. Tenemos 3 preguntas más en el chat. Herb, we have more 3 questions in the chat. Vamos a ver para optimizar el tiempo. La primera es, buenos días. Mil gracias, Herb, por este compartir y los otros compartires que están grabados en el link Who's. Mi pregunta es, después de trabajar varias veces los pasos, recibir alivio en muchas áreas de mi vida, me siento muy ingobernable con el manejo del dinero. Esto me genera dolor. ¿Qué me puedes recomendar y cómo lo puedo ver desde el 4º paso? Mari, perdona, esta pregunta está en el chat general. Sí, te la copio en tu personal por si acaso. Sí, fíjate que no la veo. Sí, no, ya la veo. Okay, Gracias. Okay, Herb. So this is the question. It says, and the comment, it says, good morning. Thank you so much, Herb, for this share and for all the other shares that have been recorded in the link and in the group. My question to you is, after working the 12 steps several times, I have received relief in many areas of my life, but I still feel unmanageable with the way I handle money. This generates pain. Can you please recommend to me and tell me how I can look at this from the 4th step? Yeah, it's a great question. It might be that you need some type of professional help
to learn how to manage finances. Y esta es una excelente pregunta y puede ser que tú necesites tal vez ayuda profesional para manejar tus finanzas. Many people have a problem with managing money, and some people go to classes and or get a book and or hire a consultant. Muchas personas tienen problemas con el manejo del dinero. Algunas de esas personas toman clases o estudian un libro o contratan a un profesional que les ayude con esto. Right. The key is to get the appropriate information for yourself to do what it is you're trying to do. Very difficult to do this on your own. Y la clave es encontrar y obtener la información apropiada para ti con lo que tú estás tratando de hacer, que es algo muy difícil. But do not seek help from uninformed or non-professional people. Y no busques ayuda en personas que no tienen esta información o que no son profesionales. Gracias, Herb. La compañera, cualquier cosa que quieras decir, pues me puedes escribir. María, pregunta. lo coloqué en el chat de Claudia, en el chat personal, Okay, para que lo lea. okay, Clau, please. There are two programs, 12-step programs, at least here in the United States, that deal with that in a way. Herb, she has another question. Let me translate what you just said. Dice Herb que hay dos programas que lidian con eso. Que hay dos programas. Do you mean 12-step programs, Herb? 12-step programs, Debtors Anonymous and Under Earners Anonymous. Sí, entonces estos dos programas de 12 pasos que lidian con dificultad para manejar el dinero son deudores anónimos y subganadores anónimos. Y our friend that asked the question, she wrote that her education, that she is a specialist in finances. Oh. But with her finances, that's the part that she is having trouble with. But she has the intellectual and the knowledge. Yeah, I understand. Well, that's where you would need somebody like a money sponsor. Sí, y ahí entiendo lo que me dices. Y es ahí donde tú puedes necesitar y te puedes beneficiar de un apadrinamiento desde el punto de vista del dinero. In addition to a sponsor and a step guide in a 12-step program, además de un padrino y un guía de pasos en un programa de 12 pasos, I've used a therapist and I currently use a spiritual director. yo he utilizado a un terapista y actualmente también utilizo a un director espiritual. Specialists, professionally trained and experienced people in specific areas. Especialistas que son profesionalmente entrenados en áreas específicas. Ok, gracias, Herb. Aclarando, la última pregunta fue que ella es una profesional de finanzas, entonces como, ¿verdad? Ella es especialista. La respuesta de Herb, que ya explicó Claudia, es que entonces como quiera busque una persona externa a ella para que le ayuden, en pocas palabras, ¿ok? Una compañera preguntó eso en el chat. Tenemos 3 preguntas, vamos a tratar de lograrlo en el tiempo esperado. La siguiente pregunta es, gracias, Herb. Cuando un resentimiento sale una y otra vez, ¿se podría decir que es un resentimiento profundo o cómo lo identifico? ¿Y cuál es la oración que usaste para esos resentimientos profundos? Gracias.
And the question, Herb, is, thank you, Herb. When there is a resentment that comes out and then goes away and then comes back and then goes away, is this a deep resentment, and how do I identify it? And what is the prayer that you use for these deep resentments? All right. First, the prayer is in the Way of Life document, in between column 3 and column 4. Primero es que la oración está en el documento que Herb usa para trabajar los pasos, que se llama Una Forma de Vida, y está entre la columna 3 y la columna 4. Is that what you said, between column 3 and 4, right? That is correct. Yeah, in the Way of Life document. And you have a translation of that in Spanish. Yes, we do. Y tenemos una traducción de este documento, que es un documento de Herb, que es para trabajar los pasos. If you're having a problem with cyclical resentments, leaving and coming back, there's a problem. Si estás teniendo problemas con resentimientos cíclicos que vienen y se van, entonces hay un problema. The problem is you. Y el problema eres tú. You have buttons that people can press. Tú tienes botones que la gente puede presionar. The solution is remove the buttons. Y la solución es remover o librarse de estos botones. Column 3 is the most effective tool for identifying and removing the buttons. Y la columna 3 es la forma más efectiva para remover estos botones y para identificarlos. In some way, you're either aware of or not aware of. De alguna forma tú o estás consciente o no estás consciente. You have expectations about people and circumstances that are unrealistic. Tú tienes expectativas de personas y de situaciones que no son realistas. You're resisting objective reality. Y estás resistiendo la realidad objetiva. That's it. Gracias, Herb. Y esa es la respuesta. Tenemos otra pregunta de una compañera que dice, uno de mis problemas es el control. Me cuesta muchísimo soltarlo porque resentimiento tras resentimiento me doy de frente con él. ¿Cómo puedo hacerle frente y liberarme de él, del control, y conseguir soltar? Sé que es falta de confianza en Dios y orar no obstante, caigo una y otra vez. ¿Cómo lo ve usted? Gracias, Mari. So Herb, the question on the chat says, one of my problems is control. I have a really hard time releasing control because resentment after resentment, I realize, I don't. Resentment after resentment, I clash with the fact that I want this control. How can I face this, and how can I free myself from this need to control, and how can I release it? I know that this is lack of trust in God. And even though I pray, I still fall for it over and over again. Can you tell me how you see this? Thank you. Yeah. The word control, it represents a delusion. La palabra control representa como un delirio, es algo no real. There is no control. No hay control, el control no existe.
So although you say you don't trust God, Y aunque tú dices que tú no confías en Dios, my suspicion is you don't trust yourself. mi sospecha es que tú no confías en ti misma And you don't trust life. y tú no confías en la vida. And the answer to the solution is you can't change it. Y la respuesta y la solución es que tú no puedes cambiar esto. Again, on page 62, Bill says we're powerless to even reduce it much by wishing or trying on our own power. Y de nuevo, en la página 62, Bill nos dice que nosotros no podíamos lograrlo con solo deseándolo o tratar de hacerlo con nuestro propio poder. Pray for help. Ask for help. Ora por ayuda, pide ayuda, Do the best you can. hazlo lo mejor que puedas. And accept that perfection's not achievable. Y acepta que esto no es algo alcanzable. Do you mean that the removal of control by her is not achievable? Perfection. There's many, 30% of the people that I encounter are perfectionists, meaning they think that there's something that they can do to be perfect. All we get to do is the best we can, knowing that it's not the best we can and doing it anyway. Y dice que lo que no es alcanzable es la perfección. Dice que muchas de las personas que él encuentra en la sala son perfeccionistas, ¿verdad? Y ellos piensan que pueden tomar algo y perfeccionarlo, ¿verdad? Pero es imposible que las cosas sean perfectas. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es hacerlo lo mejor que podamos, a pesar de que sabemos que eso no es lo mejor, pero aunque así sea, lo hacemos de todas formas. Be humbled by your humanity. Y encuentra esa humildad en tu propia humanidad. Mari, tienes tu micrófono cerrado. Sí, súper respuesta. Bueno, tenemos una última pregunta de una compañera que la puso en el chat. Ya llegamos a nuestro tiempo, pero comenzamos un poquito tarde. Bueno, pues esperamos que todos acepten esta petición de terminar esta pregunta. Dice esta compañera, gracias a Herb y a todos. Mi pregunta, estoy en esos momentos en mis pasos de mantenimiento, 10, 11 y 12 a diario. Pero últimamente han empezado a llegar a mi memoria cosas que no salieron cuando escribí el paso 4. ¿Qué hago con esta información? ¿La debo compartir o solo oro por ello? Gracias. Herb, the question says, thank you so much, Herb, and thank you, everyone. My question is, at this time, I am working my maintenance steps, 10, 11, and 12 daily. But lately, many things have been coming back to my memory, and things that didn't come up when I was doing my 4th step are starting to come up. Yeah. What do I do with this information? Should I share it or do I just pray for it? Use the 10th step, which Utiliza el paso 10. Which suggests that we pray and we share it. El paso 10 sugiere que oremos y que lo compartamos. My interpretation is we pray because we're powerless and we share it because we're human. Y mi interpretación es que oramos porque somos impotentes y lo compartimos porque somos seres humanos. Yeah. Anytime we're disturbed, anytime, don't wait, anytime, on the spot. Cada vez que esté perturbado, cada vez, no esperes, hazlo en ese momento.
These are clouds that block us from the sunlight. Porque estas son nubes que bloquean la luz del Espíritu. We want to diminish and or eliminate the clouds to be in the sunlight. Y lo que necesitamos hacer es disminuir o eliminar esas nubes para que podamos estar bajo la luz del sol. We are surrounded by the light. We are saturated by the light, but these clouds block us from it. Estamos rodeados de esta luz, estamos saturados de esta luz, pero estas nubes nos bloquean de la luz. Gracias, Herb. Bueno, llegó el momento ya de cerrar la reunión. Now it's time to close the meeting. Voy a leer la séptima tradición. Esta parte, claro, no se traduce, ¿verdad que no? La leo corrido. Sí, Mari. Ok, séptima tradición. De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web, nuestro canal de Zoom. También apoyamos en talleres, si aquí no lo dice. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a dar, a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y ahora, para cerrar la reunión, después que lea algo más, Claudia le pedirá a nuestro invitado que cierre con la oración de la serenidad. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, los miembros particulares, y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Claudia, cerrado el micrófono. Thank you so much, Herb, for coming here today to share your wonderful message. We really appreciate it. And will you please do us the honor of closing the meeting with the Serenity Prayer? That's what we want, is freedom. Please join me in the Serenity Prayer. Lo que queremos es libertad. Por favor, acompáñenme con sus micrófonos cerrados con la oración de la serenidad. God, grant me the serenity to accept the things that cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.